Dios le bendiga, mis amados. Estamos aquí de vuelta. Dios le bendiga a todos. Espero que la paz del Señor esté con todos ustedes. Una vez más por este medio, estamos aquí. Soy su hermano Ariel Jesurún. Hoy estaremos hablando de un tema contrario, o no contrario, sino adverso a lo que estábamos hablando ayer. El tema de ayer era los falsos profetas o las falsas profecías. Hoy vamos a estar hablando de las características de un profeta verdadero. Así que hoy estamos aquí con nuestro hermano Julio Rodríguez y estaremos explayándonos de una manera que el Espíritu Santo nos considere en este día. Así que, mi hermano Julio, ¿qué usted considera bíblicamente hablando que es un verdadero profeta? Amén, amén. Expláyese, compañero. Un verdadero profeta. Manito, ni más ni menos. Un verdadero profeta es aquel que escucha a Dios. ¿Entiendes? Aquel que tiene su cuerpo está en la tierra, pero sus oídos están en el cielo. Amén. ¿Me entiendes? Escuchando lo que Dios va a mandar a su pueblo. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque siempre el verdadero profeta siempre va a estar atento, ¿me entiendes? A la palabra que el Señor va a mandar a su pueblo. O mejor dicho, siempre va a estar buscando la manera o atento a la cosa de Dios en santidad, amor, para poder escuchar la voz de Dios. Exactamente. El profeta verdadero escucha a Dios para hablar. Sus oídos están solamente para escuchar a Dios. El profeta de Dios siempre tiene una vida íntima con Dios, separada del mundo para agradar a Dios. Fíjese algo que en el tema que estábamos hablando ayer, tratamos un punto muy importante con lo que es el profeta, donde nosotros leímos en Jeremías 23, su versículo creo que 18 en adelante, 20 en adelante, que nos muestra que los verdaderos profetas están dentro del consejo de Dios. Amén. Y estuvimos hablando allí que los falsos profetas, o sea, no se encontraron en el consejo de Dios. O sea que debemos de entender algo, que cuando un profeta, lo que es un profeta verdadero, es alguien que es parte del consejo de Dios, escucha el consejo de Dios para darle al pueblo. Y está reunido a la mesa allí escuchando lo que Dios va a hablar y va a determinar para el pueblo. Entonces, esto es algo muy delicado, porque si nos podemos ver la característica de alguien que es llamado a ser profeta, podemos hacer un ejemplo con Eliseo, mi manito Julio. Eliseo fue alguien que, aparte de que fue llamado como profeta, hubo un escenario donde un profeta lo unge para el llamado de profecía. Si ustedes pueden analizar que una vez el aceite es tocado o es derramado a Eliseo, vemos cuál es la actitud de este hombre. Una de las características de Eliseo fue seguir a Elías, no importando lo que sucediese. La misma comunidad de los profetas lo aborreció. Lo aborrecía. Y realmente siempre le cuestionaban a él mientras él anduvo con Elías. Siempre fue cuestionado. ¿Por qué fue cuestionado? Porque en el momento del proceso de Eliseo nunca hizo milagro. Nunca el hacha flotó en su mano mientras él andaba con Elías. Él nunca abrió el Jordán en dos mientras anduvo con Elías. Entonces, la comunidad que estaba alrededor de Eliseo y de Elías siempre estaban encima de él, sus ojos estaban encima de él, lo claudicaban mucho, pero esta es una característica fundamental. El verdadero profeta siempre persiste.
El verdadero profeta siempre se mantiene firme delante de Dios. El verdadero profeta no se aparta de lo que Dios ha determinado hacia él. Y algo que yo quiero aclarar aquí y quiero enfatizar es que el profeta no se mueve por designio de hombre. El profeta, mi manito Julio, no le llama la atención lo que el hombre piense ni lo que el hombre diga. ¿Me entiende? El profeta no se mueve a dar una palabra porque hay un estado de ánimo. ¿Me entiende? El profeta no entra en sentimentalismo para hablar a alguien de parte de Dios, ni entra en sus emociones porque alguien se sienta mal o se sienta bien para hablar de parte de Dios. No. ¿Entiende? Esto no es por emoción que se habla. ¿Entiende? Usted podrá ver una persona, el verdadero profeta ve una persona que necesita, que tiene necesidad, y si Dios no le habló, no va a decir una palabra de parte de Dios. ¿Entiende? Como hay muchos que por las emociones, yo sé que tú necesitas ayudar a alguien, ¿entiende? Y que quizá la necesidad de alguien se ve, pero que eso no te mueva a hablar algo que Dios no habló. ¿Entiende? Entonces hay que tener mucha cuenta. En cuanto a un verdadero profeta, mi hermano Julio, a un verdadero profeta, ¿qué podríamos aprender de la vida de un verdadero profeta? ¿Qué podríamos sacar, extraer a nuestro beneficio de la vida de un verdadero profeta? Bueno, debería no, ¿entiende? Traer o ver o conocer algo bueno que tiene, ¿me entiendes? Para nosotros obtenerlo. Como que debe de entender que el profeta nunca le va a caer bien a todo el mundo. A nadie. ¿Me entiendes? Exacto. El profeta que es verdadero, que es de Dios, nunca le va a caer bien. Si tú te vas a la escritura, el profeta Micaías. Exacto. El profeta Micaías lo que profetizaba al rey acá creo que era, no le gustaba. Entonces, al no gustarle la profecía del profeta, el rey lo que le quería escuchar era que él le profetizara bien. Exacto. ¿Me entiendes? El verdadero profeta, hijo, no se confabula. Exacto. ¿Me entiendes? No se confabula a llevar una palabra o a dar un mensaje conforme al pueblo. No, usted va a dar el verdadero profeta siempre va a dar la palabra que Dios trajo, gústele al pueblo o no le guste. Exacto. Como Jehová habló al profeta Ezequiel. Háblale, escuchen o dejen de escuchar, como quiera, dale la palabra. El verdadero profeta no se rehúsa. ¿No me entiendes? Aunque en el momento pueda tener quizá temor o miedo, podemos decir, de dar la palabra para que, tú sabes, el pueblo no lo vaya a herir. Pero cuando tú eres un verdadero profeta, a ti se te importa que el pueblo te hiera, si te importa que el pueblo te persiga. ¿No me entiendes? Porque fue Dios que habló, y si Dios habló, debemos de hablar sin temor. O sea, mi hermanito Julio, o sea que el profeta no cae en gracia con la gente perturbando lo que Dios dijo. No cae en gracia. No le importa si la gente le aplaude o no le aplaude, él va a dar la palabra que Dios dijo. Tal y tal como el Señor se le entregó. ¿Entiende? Entonces, ese es un punto que debemos de tener claro, porque fíjese algo, en ese punto, un verdadero profeta, podemos ver la cualidad de que en una ocasión la mujer de Jeroboam le dijo: disfrázate para engañar al hombre de Dios, para engañar al profeta. Dice la palabra del Señor que el profeta había perdido la visión por causa quizá de la vejez. ¿Me entiendes? Y podemos ver que cuando la mujer de Jeroboam
disfrazada entra al escenario del profeta. El profeta, la mujer bien no llega donde está el profeta y el profeta le dice: mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? ¿Por qué te disfrazas? Entonces podemos ver que el profeta a un ciego ve. Amén, así es. Alaba la gloria. No. A un ciego ve. ¿Por qué nosotros no damos un tópico, un punto clave en esta parte? Porque el profeta, el verdadero profeta, no usa los ojos. El verdadero profeta escucha la voz de Dios para hablar. Lo que entró al oído del profeta cuando la mujer de Jeroboam se presentó fue: la mujer de Jeroboam viene disfrazada. Y eso fue lo que él habló. Dijo: mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? Entonces podemos sacar algo muy importante, una característica muy importante del profeta. El profeta no es un psicólogo que cuando lo invitan a predicar, ¿me entiende?, observa la multitud y ve quién tiene más necesidad o cuál es el que tiene la necesidad para entonces hablar de parte de Dios. Eso se llama emocionalismo. Eso no es profecía. Nosotros podemos darnos cuenta que también hay algunos que lo que hacen es que tiran patas de ahogado al aire para ver el público, estudiar al público, a ver quién le encantó la palabra. ¿Me entiende? Para irse a través de las emociones del público. El profeta no está llamado a mover las emociones del público donde él se encuentre. El profeta no está llamado a que las emociones del público lo muevan a él para dar una palabra. Y eso es lo que estamos viviendo en esta época, que nosotros te aplaudimos muy bien el doctorado que tú tienes en psicología. De psicoanalizar las personas para entonces darle en la llaga para que crean que tú tienes la voz de Dios. Esto es muy importante a destacar, de que nosotros esto es algo que prácticamente es adivinación y nosotros no podemos meternos en esa área. En el área de psicoanalizar las personas para creernos Dios y hablarle a través de sus emociones a las personas para que crean que nosotros venimos de parte de Dios. ¿Cuál es la necesidad de hacer este tipo de cosas? Si verdaderamente soy un profeta de Dios, esperaré en Dios, escucharé la voz de Dios para hablar la necesidad conforme a lo que Dios me haya dicho. Amén. Entonces yo creo que por esta área, un verdadero profeta no utiliza las emociones de nadie para hablar. Que, mi manito Julio, tú puedes abundar en esta parte que quizá es un poco controversial, porque verdaderamente hoy en día necesitamos verdaderos profetas. El profeta verdadero no engaña al pueblo. Amén. El profeta verdadero anda con una palabra de Dios. ¿Entiendes? Y cuando tú andas con una palabra de Dios, tú no emocionas. Exacto. Cuando tú andas con una palabra de Dios, tú no das lo que es tuyo. Tú vas a dar algo que se te entregó, que se te fue dado de parte de Dios para entregarlo al pueblo. ¿Me entiendes? Ya el pueblo, si el pueblo quiere escuchar o quiere recibir la palabra, ya eso van a ser problemas del pueblo, ¿me entiendes? Que no reciba la palabra de Dios, entonces Dios lo va a castigar por cuanto no recibió la palabra que envió a través del profeta. Ahora bien, el verdadero profeta no anda en emoción. El verdadero profeta, un verdadero profeta, se reconoce que es un verdadero profeta por su fruto. El verdadero profeta, donde quiera que llega, no va a decir soy el profeta. Lo van a llamar el profeta porque se reconoce que es verdadero, que es un hombre de Dios, que tiene a Dios, que porta a Dios. ¿Me entiendes? Si tú te fijas, Eliseo, cuando la mujer tsunamita, Exacto. ¿qué fue lo que pasó? La mujer reconoció, entendió, ese es un hombre de Dios. Le preparó un aposento, ¿me entiendes? En otra palabra le dijo: déjame hacerle morada al profeta, al hombre de Dios.
El profeta no anda buscando, el verdadero profeta, hijo, no busca dádiva. El verdadero profeta no anda buscando que lo tengan en un mejor lugar. Cuando Exacto. tú eres verdadero profeta, tú no necesitas eso, que te pongan en un mejor lugar. O sea, de tú adelantarte a que te pongan. Yo mismito te voy a poner en el lugar que tú te mereces. Exacto. ¿Me entiendes? Te van a reconocer. Te van a reconocer en verdad que tú eres. Sin necesidad de que tú te autoproclames. Que tú eres el hombre de Dios. Exacto. ¿Tú me entiendes? Eso hace. Entonces, amado, un verdadero profeta siempre va a estar atento a la voz de Dios. Un verdadero profeta va a cuidarse de hablar falsedad. Amén. Bien. Siempre va a andar cuidándose, va a andar atento. ¿Por qué razón, hijo? Porque un verdadero profeta, ¿entiendes? Hay muchos que dependen de la profecía de un verdadero profeta. Exacto. Porque es la voz de Dios en la tierra. ¿Me entiendes? A través del profeta. Exacto. Entonces, va a haber siempre un pueblo que va a estar atento al verdadero profeta. Y que hay un punto clave ahí, porque el profeta verdaderamente lo necesitamos, pero que sea verdadero. Que sea verdadero. Porque la palabra de Dios nos enseña que desde un tiempo atrás no podemos ver que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos darnos cuenta ahí, mi manito Julio, que los profetas eran asignados en los pueblos para que el pueblo viviera verdaderamente por la palabra de Dios. Amén. El vivir por la palabra de Dios, nosotros no nos conviene vivir por la palabra de Dios. Somos edificados cuando vivimos por la palabra de Dios. Entonces era necesario que hubiese profeta en el pueblo, ¿entiendes? Para declarar las cosas como Dios quería que se hicieran, ¿entiendes? Entonces, si nos ponemos a hablar de cualidades con respecto a lo que es un verdadero profeta, no podemos ir a la historia de Eliseo. Cuando Eliseo, el rey, estaba en guerra con el pueblo de Dios, podemos darnos cuenta cómo Eliseo hace esta palabra y dice: no estaba mi corazón allí. El corazón de Eliseo se encontraba en la reunión de sus enemigos. El corazón de Eliseo estaba en la reunión de sus enemigos y le decía al pueblo lo que estaban planeando en contra del pueblo de Dios. Hoy usted ve todos los profetas y nadie habla de lo que el enemigo está planeando en contra del pueblo. Caen líderes espirituales, caen jóvenes espirituales y nadie está hablando. Mueren gente de Dios, caen accidentes, vienen catástrofes, y usted ve los profetas de hoy, de esta época, hablando de que viene bendición, de que viene gloria, y la gente muriéndose de al lado, y verdaderamente a ellos no llega la palabra que tiene que llegar. Entonces tenemos que hacer un autoanálisis y verificar a ver qué está sucediendo, ¿me entiendes? Porque cuando tú como profeta le advierte la muerte a alguien y Dios lo libra de la muerte, o desobedece, pero se escuchó la palabra de Dios, el pueblo es edificado. La gente entiende que hay un Dios en medio del pueblo, ¿me entiendes? La gente entiende de que hay voz de Dios en medio del pueblo. Pero cuando un profeta viene hablando algo que Dios no dijo, el evangelio es marchitado, el evangelio es azotado. Creemos, entonces comienzan a ver que el Dios que nosotros le servimos y tenemos no tiene evidencia, no tiene poder, pero porque por un sinnúmero de gente o de profetas falsos que no hablan y no esperan la voz de Dios para hablar de parte de Dios. Gloria, aleluya. ¿Entiendes? Entonces eso daña el evangelio. Cuando tú ves a alguien que te da una profecía y tú, aparte de que daña a la persona que le dio la profecía, gente que escucharon esa profecía, mañana se ve en el dilema de que, caramba, y fue Dios que habló. Entonces nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. El verdadero profeta se mantiene oculto, siempre tratando de agradar a Dios en todo. ¿Entiendes? El verdadero profeta vive una vida intachable, ¿me entiendes? Apartado del pecado, apartado del mal, dando un buen testimonio, ¿me entiendes? Viviendo con lo que sus alrededores, que nadie tenga irreprensible, que nadie tenga una tacha que buscarle ni hablar mal de esa persona. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender
nosotros tenemos que entender que un verdadero profeta escucha a Dios, está en el consejo de Dios para dar palabra de Dios, para que venga la palabra de Dios al pueblo y el pueblo no yerre, y el pueblo no peque, y el pueblo se aparte del pecado. El profeta está para corregir al pueblo, para corregir lo malo, ¿me entiendes? Para entender, darle a entender al pueblo su pecado, ¿me entiendes? Entonces, vamos a autoanalizarnos. Vamos a ver qué está sucediendo, porque por eso el apóstol Pablo nos mandaba a retener lo bueno. Cuando usted oiga una profecía, autoanalice, pídale dirección a Dios, que Dios habla todavía, hable con el Espíritu Santo de Dios, váyase en comunión con el Espíritu Santo de Dios para que el Señor le confirme esa palabra antes de nosotros creer. Haga como le repetí ayer en el otro video, haga como Gedeón. Autoanalícese, autoanalice lo que le dijeron antes de usted creerse ciegamente. Pregúntele al Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, ¿entiende? Para no caer en el error de una palabra falsa. Amén. Se está poniendo bueno el asunto. Entonces, mira, algo que me llama la atención es que un verdadero profeta no es recibido por el pueblo. Amén. ¿Entiendes? Un verdadero profeta, el pueblo nunca lo va a recibir. ¿Por qué razón? No en todo caso. ¿Entiendes? Pero todo el tiempo, hijo, tú no puedes ser como creyente, como un buen hombre de Dios, como un profeta o un evangelista. Tú no puedes ser todo el tiempo buen recibido por el pueblo. El pueblo no puede todo el tiempo está dándote dádiva o está, ¿me entiendes? O todo el tiempo el pueblo sujetarte o decir, wow, qué hombre, qué esto, qué lo otro. ¿Me entiendes? Por tu mensaje. El verdadero profeta, según la escritura, hijo, podemos ver el profeta Juan el Bautista. Cuando el verdadero profeta trae una palabra de parte de Dios, hay problemas en el pueblo, ¿me entiendes? El pueblo se turba. Exacto. Simplemente por Juan decirle a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano Felipe. ¿Entiendes? No te es lícito. Por esa causa, hijo, lo metieron en la cárcel. Y por esa causa, el verdadero profeta, el hombre de Dios, perdió la cabeza. Exacto. ¿Tú me entiendes? Los verdaderos profetas pierden hasta la cabeza por dar una palabra que venga de parte de Dios. Exacto. ¿Me entiendes? Aunque sea al presidente, aunque sea quien sea, cuando Dios manda una palabra, tiene que escucharla el diablo, el infierno, todo el mundo tiene que escuchar esa palabra que Dios mandó por boca de ese profeta. Eso es así. Porque un verdadero profeta, aunque el pueblo no lo reciba, ¿me entiende? Va a seguir siendo un verdadero profeta. Exacto. Usted no tiene que llevarse de que del pueblo, que el pueblo no lo quiere recibir. Ellos hay muchos que son verdaderos, que están por ahí, que tienen miedo dar la palabra. Amén. Que temen darle la palabra al pueblo. Y en esta hora le queremos decir a todos esos profetas que escuchan la palabra de Dios, a esos que son verdaderos, a esos que no andan en farándula, a esos que no andan en falsedad, sino que tienen buenos frutos, que tienen buen testimonios, que andan metidos en cuevas, guardándose en el Señor. Le queremos decir que no calle. Si Jehová te dio una palabra, háblala, suéltala, háblale al pueblo, alabado sea el nombre de Dios, porque si Dios te mandó, Él te va a respaldar. No temas. No te confabule. Dios mío, Padre. No te confabule con nadie. Siento la presencia de Jehová en esta hora. No te confabule. Entendemos que Gloria. El evangelio de Jesucristo es algo que nosotros tenemos que llevarlo, no importando que nos amedrenten, no importando que hablen, que digan, pero estando recto delante del Señor, viviendo una vida santa delante de Dios, sin tacha, una vida que aunque nos critiquen, aunque hablen de nosotros, pero ser verdaderos y estar firmes. Así que en este día fue un placer haber estado con ustedes por esta vía. Así que yo espero que la paz del Señor esté con todos ustedes y que este video sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Así que de antemano les mandamos un saludo. Mi hermano Julio Rodríguez García. Amén. Y su hermano Ariel Jesurún estuvieron con ustedes, recordándole que compartan el video para que otros sean edificados. Y por favor, no olviden suscribirse al canal. No callen. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.